Saludos cordiales, como siempre, los saluda su amigo, su hermano en Cristo, su compañero, su compatriota, José Alejandro Balduín Mejía, del grupo Beato Anacleto González Flores, Dios, Patria y Libertad. Bueno, el día de hoy, pues vamos a hablar de un tema de los fundamentales, vamos a llamarle así, que todo católico, todo cristiano debe conocer y debe saber. Me refiero al tema de la apologética. ¿Por qué es necesario? ¿Por qué tenemos que estudiar la apologética? Es necesario porque tenemos que tener la certeza de lo que creemos, de lo que profesamos y de lo que practicamos. Así que es necesario tener un conocimiento profundo acerca de Dios, acerca de la religión y acerca de todos los ritos que literalmente profesamos, practicamos en el culto público y en el culto privado. De tal manera que mientras más conozcamos de Dios, nos vamos a hacer realmente un cristiano, un católico, que no sea por mera tradición, que no sea simplemente creer por creer, sino que tenga los fundamentos sólidos y básicos de lo que cree, para de esa manera agradar más a Dios, amarle de la mejor manera y hacer las cosas de manera más perfecta. Pues bien, sin más preámbulo, vamos a entrar a definir y a explicar de manera muy general lo que es la apologética. Que si bien después del Concilio Vaticano II, pues algunos sacerdotes han dicho que la apologética ha pasado de moda porque pues a Dios nadie, no necesita nadie que lo defienda. Ciertamente a Dios no lo tiene que defender nadie. Se basta por sí mismo. Sin embargo, su doctrina sí es debatida, sí es atacada, sí es malentendida, y por esa razón la apologética es ese estudio propiamente que habla de la defensa de la fe católica, de la defensa con los fundamentos de la fe, refutando, una vez conociendo, los errores que contrarían la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y en un caso más profundo, podríamos llamarlo así, el contexto del ateísmo, aquellos que niegan a Dios o aquellas corrientes filosóficas que han propiamente dividido y han hecho propiamente estragos dentro del mundo, como es el comunismo, como es el liberalismo, como es el modernismo, entre otras corrientes, de las cuales sin duda alguna detrás de ello está la masonería. Así que, pues vamos a hablar de estos términos eh, que son quizá ya un poquito olvidados, como dije, después del Concilio Vaticano II. Sin embargo, desde luego que el Vaticano II no desechó la apologética. En realidad, propiamente, pues ha hecho otras especificaciones y obviamente es lo que en la actualidad, la apologética vendría siendo lo que en la actualidad no es otra cosa más que la teología básica fundamental. Bueno, pues sin más preámbulo, tenemos que definir qué es apologética. El padre Nicolás Negrela hizo un curso superior de apologética en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, y creo que es uno de los cursos mejores explicados, creo, de lo que yo conozco, aunque desde luego que los escritos de teología fundamental básica de algunos escritores, pues, desde luego que tienen que retomar parte de lo que ya está escrito. Pero en consideración de este autor, que además, pues bueno, perteneció una, a una parte de los estudios científicos y además que fue catedrático de apologética y además de teología. Él llega a decir que la apologética es la ciencia que demuestra la credibilidad de la religión católica. Ciencia que demuestra la credibilidad de la religión católica. Así lo define Nicolás Negrela en su libro propiamente, que habla de un curso de apologética. Sin embargo, bueno, pues otros estudiosos de otros tiempos y un poquito quizá anterior a él, estaba el padre Hilary, que escribió un libro que es fundamental para todo católico, La religión demostrada. Y él dice en La religión demostrada que la apologética es la ciencia que establece los fundamentos de la fe, demostrando que es perfectamente racional, legítima e indispensable el creer. Para él,
es una definición que da de apologética. Bueno, en realidad la apologética propiamente, su significado etimológico, se refiere propiamente a la defensa. Y así, en un mínimo folleto que escribió el padre Rasti, que fue el fundador de los folletos CBC, el verdadero catolicismo, en algunos folletitos plasmó de manera muy general también lo que es la apologética, y él ya resumiendo propiamente, retomando más o menos a algunos escritores, desde luego también a otros, no solamente a Negarolas y a Hillary, sino retomando otros escritores, desde luego, pues él ya determina más o menos, conjugando, haciendo un resumen de lo que ya está más o menos definido, y llega a decir que la apologética es la ciencia que defiende, a razón de que hemos dicho, la palabra apología viene de defensa, es la ciencia que defiende la religión católica, demostrando sus fundamentos científicos, la verdad de su doctrina y las falsedades de los ataques de sus enemigos. Así que, bueno, tendríamos que pensar que hay otras definiciones que, como dijimos, bueno, pues no nos podemos pasar todo el tiempo las definiciones, pero en resumen, tenemos que decir que la apologética no es otra cosa más que la ciencia que demuestra con certeza los fundamentos de la fe ante la razón y ante la misma ciencia. Ya vendríamos siendo un resumen. La ciencia que demuestra con certeza los fundamentos de la fe ante la razón y ante la misma ciencia, ya que este contexto de estudio lleva propiamente a estudiar no solamente la cuestión de la cuestión religiosa, sino hay que entrar también a veces al campo científico. ¿Por qué digo esto? Porque muchos han dicho que la ciencia está peleada con la fe. Y eso es falso. Cuando se estudia la ciencia nos lleva a Dios. Sin duda, porque la ciencia tiene su tope. Y cuando la ciencia no puede explicar más allá, regularmente muchos científicos que se creen ateos se lavan las manos diciendo, la ciencia no tiene explicación. Porque tiene su tope y entonces tienes que pasar del otro lado a la parte de la fe, a la parte espiritual, para poder explicar que sí tiene propiamente respuesta. Así que la apologética no vendría siendo otra cosa más que explicar los por qué. ¿Por qué Dios existe? ¿Por qué el hombre tiene alma? ¿Por qué la creación existe? Entonces, la ciencia va a demostrar propiamente los fundamentos de la fe, de lo que creemos ante la razón y a la misma ciencia. De tal manera que todo católico, todo cristiano católico, debe conocer las pruebas fidedignas, las pruebas elementales, tiene que conocer las verdades que demuestran por qué la religión católica es la verdadera. Es decir, debe estar convencido de lo que cree y de lo que profesa. Muchos llegan a decir, yo soy católico porque lo heredé de mis abuelitos, pero no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Si tus abuelitos hubieran sido de corrientes protestantes, entonces tú tendrías que decir lo mismo. Tú eres musulmán porque naciste musulmán. Tú eres mormón porque naciste mormón. Y la apologética demuestra, como acabo de decir, es la ciencia que demuestra con certeza los fundamentos de la fe ante la razón y ante la misma ciencia. Así que, pensando en decir, ¿por qué soy católico? No basta decir que sí, soy católico porque voy a misa, porque rezo el Padre Nuestro y el Ave María. Si no conozco con profundidad los fundamentos de la fe, que como dije hace un rato, no es otra cosa más que lo que en la actualidad se le llama la teología fundamental. Si no conozco de Dios, como decían anteriormente algunos, quien no conoce a Dios, en cualquier árbol se hinca. Así que la religión, como decía uno de los máximos escritores del libro Para Salvarte, el padre Jorge Loring, la religión es cuestión de ósmosis, ya te la traspaso ya. Tienes que tener los fundamentos sólidos para decir por qué crees. ¿Por qué crees en Dios? Bueno, hay muchas maneras de demostrar la existencia de Dios. Ya lo decía el doctor angélico Santo Tomás de Aquino, propiamente en su grande obra, La Suma Teológica. Él decía, Santo Tomás de Aquino, que quien volteando alrededor viese la naturaleza, sería propiamente un tonto si no creyera en la existencia de Dios. Puesto que, viendo la naturaleza,
la belleza, el orden, el movimiento, podemos propiamente llegar a una conclusión que Dios existe. La Suma Teológica Santo Tomás de Aquino. El Concilio Vaticano I, 1870, antes del Concilio Vaticano II, Concilio Vaticano I, 1870, definió con toda certeza que a Dios lo podemos conocer con la luz natural de la razón. Con la luz natural de la razón podemos saber que Dios existe. Concilio Vaticano I, 1870. Así que a través de lo que vemos, a través de la ciencia, podemos saber que Dios existe. Así, por ejemplo, un literato, el padre Simón, que escribió varios libros, escribió un libro que se llama A Dios por la ciencia, un sacerdote jesuita, en donde hace plenamente un estudio completamente de ciencia, de ciencia, de ciencia, de más ciencia, de biología, de zoología, de biodiversidad, etcétera, y siempre demostrando que tiene un tope, por lo cual entonces tenemos que recaer en que Dios existe. Y por esa razón, ya el doctor Angélico, en la Edad Media, la filosofía de la escolástica, en donde había absorbido propiamente la filosofía de Aristóteles, Platón y Sócrates, obviamente ellos ya tenían la concepción de Dios, a los cuales ellos le habían denominado que era el primer motor, que había un motor inamovible, de lo cual movía a todos los demás. Ese motor, en la filosofía que profundiza Santo Tomás de Aquino, ese motor le llamará Dios. Así que, para profundizar propiamente la apologética, bueno, pues requiere de mucho estudio, lo que viene siendo la teología fundamental, bueno, requiere un estudio serio, desde luego profundo. Entre más va uno conociendo, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Entre más voy conociendo, me doy cuenta que no sabía nada, que no sé nada, y entonces tengo que entrar en un estudio. Así que la apologética nos sirve propiamente para entrar en un conocimiento de razonamiento, en un conocimiento también de ciencia, para demostrar con fundamentos científicos, teológicos, bíblicos, de que Dios existe, de que el hombre tiene alma, etcétera, etcétera. Ya diría San Pedro en la primera carta, primera de Pedro 3, 15, 16, estar prestos a dar razón de su fe y esperanza cuando así se los preguntes. Es estar prestos, es decir, tenemos que estar instruidos, tenemos que estar preparados cuando nos pregunten acerca de lo que creemos. Estar prestos a dar razón de vuestra fe y de vuestra esperanza cuando así os lo pregunten. Llega un católico y le preguntan por qué creen en la Virgen María, y entonces le llegan a decir que la Virgen María es una mujer cualquiera, que la Virgen María no es virgen, etcétera, etcétera. Y el católico le demuestran un texto bíblico en donde dice, llegó María y los hermanos de Jesús. Ya ves, tuvo más hijos. Pues no saben una interpretación bíblica. Para eso hay que saber la hermenéutica, la exégesis, y hay que hacer un estudio profundo de los números cabalísticos, del idioma pobre, las inexactitudes, etcétera, etcétera, en un contexto bíblico. De tal manera que, por eso, dice San Pedro, estar prestos a dar razón de vuestra fe y de vuestra esperanza cuando así lo pregunten. Luego entonces, la cuestión de la religión de Dios no solamente va al corazón y al alma, también va al intelecto, también va a la razón, también va al conocimiento. Luego entonces, todo católico debe conocer la apologética o la teología fundamental, que es lo que después del Concilio Vaticano II se utiliza en términos más generales, más despectivos, y obviamente pues tenemos que decir que la apologética como tal no ha sido desechada en ese contexto de decir ya no se necesita la apologética, ¿no? Sino simplemente que no es otra cosa más que el conocimiento fundamental de la teología, es decir, del tratado de Dios, cuyo significado significa teología. Teo Dios, luego leyes, tratado. Así que el tratado de Dios, en un conocimiento fundamental de lo que creemos, pues propiamente vendría siendo los fundamentos de la fe. Y desde luego que cuando hablamos propiamente de la apologética, tenemos que decir que existen razones científicas para creer. Si un cristiano católico no cree por creer, es que yo creo aquí en mi corazón, es que yo siento bonito, es que yo lo heredé de mis padres, yo lo heredé de mis abuelos. No, existen razones científicas
para creer propiamente en la existencia de Dios y existen razones científicas para demostrar que la fe, la razón no están peleadas. Eso ya lo he explicado en otro video. Ciencia, fe y razón no están peleadas. Al contrario, se complementan, porque lo que no puedo explicar con la ciencia, mi razón me dicta que tengo que buscar en otro lado y por lo tanto entonces entro al campo espiritual. No solamente me quedo en el campo filosófico, sino que subo al campo teológico para poder explicar lo que no puedo explicar en el contexto científico. Muchos dicen, la ciencia está peleada con la fe. No, claro que no. Hay razones científicas para creer. Luis Pasteur, el padre propiamente de la vacuna antirrábica, el padre de la pasteurización en honor propiamente a su apellido, Luis Pasteur, cuando hace sus experimentos y llega a descubrir las bacterias con el lente del microscopio, llega a decir, ahora entiendo por qué la iglesia llega a decir que Dios es dueño de lo visible y lo invisible, puesto que estas bacterias que acabo de descubrir con un lente en donde me agranda las cosas, mis ojos no lo alcanzan a ver y sin embargo existen. Son invisibles a mis ojos y sin embargo existen. Sí. Con razón ahora entiendo por qué la iglesia dice que Dios es dueño de todo lo visible y lo invisible. Pues a mis ojos físicos no alcanzo a ver las bacterias, necesito un lente para ver y ahí puedo ver que existe propiamente vida en unas bacterias que mis ojos físicos no alcanzan a ver. Tiene que ser a través de una lente que es propiamente el microscopio. Y haciendo propiamente una referencia al microscopio inventado por Edwin Hooke, ese Edwin Hooke también era católico. La ciencia, la razón y la fe no están peleadas. Y tenemos el caso de Kepler. Así que podríamos mencionar infinidad de inventores, descubridores, científicos, médicos, y entonces llegamos obviamente a entender que muchos de ellos eran creyentes plenamente, conocían un tanto religión y la ciencia propiamente los acercó a ese misterio. Por eso la ciencia también nos lleva a Dios, tal como diría en el libro de A Dios por la ciencia del padre Simón, sacerdote jesuita. Isaac Newton me cuenta que había un científico que se decía ateo y que había propiamente también estudiado la parte de la astrofísica, del cosmos, y obviamente, bueno, pues Isaac Newton ya, como sabemos, el descubridor de la ley de gravedad, pues en realidad propiamente son conocimientos que otros científicos lo habían visto de a siglos atrás. Sin embargo, bueno, pues él se le atribuye y obviamente, pues él también estudia el cosmos como tal y cuando hablamos propiamente de la astrología, pues ven y observan y se dan cuenta que eso no lo pudo haber hecho el hombre. Así que se narra una historia en donde pues va un científico que también está haciendo estudios, se dice que Isaac Newton tenía una maqueta que había hecho bien propiamente de lo que hasta ahora estaba estudiando. Llegó este científico, también conocedor propiamente de la astronomía, y que le dijo, ¿quién es justo esta belleza, esta maqueta? Está hermosa. A lo que contestó Newton, no la ha hecho nadie. Y entonces aquel dijo, es que me quieres vacilar, ¿cómo que no la ha hecho nadie? Esto lo tuvo que haber hecho alguien y además le quedó hermosa, casi está perfecta. Pero no la hizo nadie. Si esta maqueta que tú le llamas perfecta y que está realizada no la hizo nadie, y tú dices que me burlo de ti, pues es que tú dices que el cosmos que está allá afuera no lo hizo nadie, que viene por casualidad. A lo cual propiamente tiene que entender entonces que efectivamente eso que él observaba, alguien lo tuvo que haber hecho. Ese alguien, Newton sabía que ese alguien es Dios. Lo que quiere decir de Galileo Galilei, que decía propiamente que la Tierra era la que se movía, puesto que siglos para atrás, en la Edad Media y para atrás, siempre se creyó que la Tierra era plana, durante muchos siglos. Y en las leyendas se narra que cuando había los movimientos de un terremoto, de un temblor, bueno, se decía propiamente que esa tierra la estaban cargando algunas tortugas, algunos decían que eran elefantes y que para descansar un ratito se tenían que mover y por eso era el movimiento.
Obviamente, la ciencia va avanzando, los estudios van avanzando, los estudios astrofísicos, y descubren propiamente que se mueve. Además, Galileo Galilei había también inventado varios telescopios para poder ya el telescopio ya había sido inventado, pero él inventó más de 100 telescopios para poder tener un mayor alcance, de tal manera que él estaba seguro que la Tierra se movía. Y algunos que no conocen propiamente de literatura, que no conocen de historia, llegan a decir que a Galileo lo mató la Inquisición. Eso es falso, por eso hay que conocer, y eso propiamente está también dentro del estudio de la apologética. Hay que tener los fundamentos sólidos para poder propiamente decir las verdades y no decir mentiras completas, verdades a medias. Para eso está el estudio de la apologética. A Galileo Galilei ciertamente se le aplicó la Inquisición, pero no propiamente por sus estudios científicos. Propiamente, de hecho, él murió de muerte natural. Así que no hay que caer propiamente en los errores a alguien que no conoce la historia, que no conoce bien los fundamentos y que solamente escuchó una nota o, como dicen por ahí, vio un pequeño video en el internet y se deja guiar propiamente por eso. Hay que entrar a un estudio que nos dé propiamente los fundamentos para decir las cosas con plena claridad y con plena verdad. Dentro de la religión hay muchas verdades que la Iglesia, a través de la teología, a través de los estudios de la patrología, a través de los estudios de la eclesiología, de la mariología, de la eclesiología, de la cristología, de la ascética, de la gnóstica, esos conocimientos a veces nos los dan de manera implícita. Pero los estudios de los fundamentos de la fe o teología fundamental nos acercan un poquito más, de tal manera que esas verdades que están de manera implícita, las podemos dar a conocer de manera explícita. Y eso es lo que han hecho las ciencias que estudian la cuestión de la religión. Así que hay razones científicas para creer. El padre Needham, entre otros, Leeuwenhoek, como dije, y bueno, podríamos decirlo, pasó a la historia. Bueno, tenemos un caso de los recientes, Francis Collins, que es el descubridor del genoma humano, y él propiamente convertido a razón de que era un ateo que no es que no conociera a Dios, sino que rechazaba a Dios y decía propiamente no creer en Dios, puesto que por naturaleza sabemos que el hombre es religioso por naturaleza, pues siempre tiende a creer en algo o en alguien superior a él. Entonces, Francis Collins pues, es un ejemplo propiamente del siglo pasado, unos añitos, y que nos da referencia que la ciencia, la razón y la fe no están peleados. Y bueno, pues él llega a convertirse, por citar algún caso, ¿no? O qué decir propiamente de la teoría del sacerdote jesuita George Lemaitre. Propiamente, hoy se sabe, y ningún científico de los que estudian ciencia como tal a profundidad puede negar que la teoría expuesta por George Lemaitre es propiamente ya un hecho de realidad. Hubo una explosión que George Lemaitre le llama el Big Bang. Es decir, hubo un momento de creación a través de una explosión, que se entiende que el hombre no la provocó, puesto que no existía. Entonces, a través de la ciencia, podemos ir descubriendo muchas cosas. Por eso decía que hay razones científicas para creer. Y cualquiera del auditorio que esté aquí puede y debe, además, de profundizar los descubrimientos de la medicina, de la astrología, de la biodiversidad, y se dará cuenta que la mayoría de ellos ha sido cristiano y además católico. ¿Por qué digo esto? Porque muchos liberales han adoctrinado a través de la escuela laica la no creencia en Dios. Así que algunos incluso se han atrevido a decir que la Iglesia Católica ha impuesto la religión y ha impuesto los dogmas y ha impuesto la creencia en Dios. Y en el estudio de la escuela laica sacan la teoría todavía de Charles Darwin y Alejandro Pari, en donde dice que Dios no creó al hombre, sino que venimos de la descendencia del mono. Bueno, hoy sabemos científicamente, con razón científica, que eso propiamente es una teoría que no tiene ningún sustento sólido y que cae por sí sola. Eso lo sabemos. Cuando decían que estaba el hombre neandertal, el hombre de la caverna, el Homo sapiens, el Homo habilis, etcétera, etcétera,
y han estudiado los restos óseos de los cráneos y propiamente en ese contexto de evolución han dicho, por evolución venimos del chango. Sin embargo, sabemos que hasta el día de hoy el chango es chango y nunca puede llegar a ser ser humano. La evolución, el chango evolucionó como chango, el elefante evolucionó como elefante, el perro evolucionó como perro, el gato evolucionó como gato, sin dejar nunca de ser la especie con la cual Dios la definió. Mm. Así que hay razones científicas para creer. Hace unos años murió uno de los grandes astrofísicos que fue colaborador en algunos estudios de la NASA y que hizo aportaciones propiamente a la cuestión del estudio astrofísico. Me refiero al padre Manuel Carreira, que era filósofo, que era teólogo, que era sacerdote y que además era propiamente un conocedor de la cuestión de la astrofísica y que además propiamente debatió propiamente los escritos últimos de este astrofísico que también tenía estudios grandes, me refiero a Hawkins. Porque muchos se dejan guiar por las teorías de Hawkins de que él había dicho que de la misma materia podrían surgir otros cosmos y otros cosmos. Y obviamente el padre Carreira desmintió todo eso y además echó por tierra, con fundamento científico, que eso es imposible. Pues además es imposible porque nosotros a través de la razón lo podemos saber. La materia es inerte. Y grandes filósofos que están propiamente por encima como unas autoridades, como unas deidades para algunos. Me refiero, por ejemplo, a Charles Darwin, me refiero al padre del materialismo, Augusto Comte, que decía propiamente que él no creía nada propiamente porque todo venía de la materia. Sí, pero la materia es inerte. Sí. Hubo un movimiento, chocaron dos masas y de ahí surgió todo. Chocaron dos masas y la materia es inerte, donde la deja ahí se queda. La pregunta propiamente científica es esto, ¿quién los hizo chocar? Si chocaron muy bien, ¿quién las hizo chocar? Puesto que la materia es inerte. Entonces, esas teorías se desploman propiamente cuando entramos a un estudio científico. De ahí que por eso, todo católico debe conocer la apologética, debe conocer los fundamentos de la fe o la teología fundamental para poder dar razón de lo que cree, de lo que practica, de lo que profesa. De lo contrario, entonces se suele tener la inclinación cuando llega una filosofía que quiere sorprender y entonces se llega a declinar la fe. Y eso es grave. Muchos credos diferentes propiamente han atacado a la iglesia también con los mismos fundamentos. Es que la iglesia impone. Es que la iglesia no se puede entender bien por sus dogmas. Bueno, la apologética nos enseña a ejecutar la razón. Y cuando entramos a ese conocimiento, entonces podemos saber con claridad que ese estudio de la apologética nos va clarificando las verdades que eran implícitas, nos las va haciendo explícitas y tenemos los fundamentos para creer. Así que puede decir con toda certeza que quien abandona la Iglesia Católica no lo hace porque encontró la verdad. Quien abandona la Iglesia Católica lo hace por la ignorancia, puesto que no ha profundizado los fundamentos de la fe. Y luego entonces, cuando llega otra corriente, otro pensamiento contrario propiamente a la iglesia, bien disfrazado de verdad, llega a creerlo, sin haber estudiado a profundidad nunca cristianismo, nunca catolicismo. Y entonces llega a decir que cuando yo era católico, era esto, era lo otro. No conocía la verdad, estaba a ciegas. Pues ahora no solamente estás a ciegas, ahora además de estar ciego, te has puesto todavía una venda más sobre tus ojos. ¿Por qué? Porque no has profundizado y ahora lo que has profundizado está torcido. Y esa es una respuesta que regularmente se suele escuchar. Cuando yo era católico, era alcohólico. Oye, si eras alcohólico, entonces no eras católico. Un buen católico que conoce su doctrina, que conoce la vida sacramental, que conoce la oración, que conoce propiamente el ritual que está dentro de la liturgia eucarística, desde luego que no podía ser un alcohólico como tal. Pues ese no era católico. Decía que era católico. Cuando yo era católico, era drogadicto. Bueno, muy bien. ¿Ibas a la iglesia? No. ¿Ibas a misa? No. ¿Te confesabas con frecuencia? No. ¿Comulgabas? Pues de vez en cuando. Entonces no eras católico. No eras católico. Sí. Cuando yo era católico, etcétera, cualquier vicio.
Y entonces la pregunta de lógica, de razonamiento lógico, que es lo que nos enseña propiamente el contexto de la apologética, practicar propiamente, ejercitar la razón. Yo lanzo la siguiente pregunta al auditorio. Bueno, es alcohólico, es drogadicto. La pregunta es esta: ¿para dejar el alcoholismo se necesita religión o decisión? Pues se necesita decisión, no necesita religión. Entonces, ¿por qué atacar a la iglesia diciendo cuando ella era católico, era alcohólico? Es un fundamento que propiamente cae también por sí solo. No se necesita religión, se necesita decisión. Así que la apologética es el estudio que dijimos propiamente en resumen, es la ciencia que demuestra con certeza los fundamentos de la fe ante la razón y ante la misma ciencia. De tal manera que si entramos ya en el estudio teológico, bueno, nos daremos cuenta que dentro de la escritura vamos a encontrar esas verdades que Dios ha revelado. Y Dios dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Y Dios dijo, aparezcan los animales, y aparecieron los animales, con sus características perfectas para poder subsistir dentro de este cosmos. Aparezcan las plantas, y aparecieron las plantas, con sus características perfectas, color, olor, sabor, etcétera, etcétera, así como los frutos, así como las plantas, etcétera, etcétera, que tienen olor a algunas plantas, así los frutos aparecieron con sus características perfectas. Lo mismo los animales, lo mismo el ser humano. Así que cuando uno va profundizando esas verdades, no nos queda más que tener los fundamentos y creer de manera sólida propiamente que ese Dios ha estado presente desde la eternidad. Pues bien, el padre Nicolás Negruela, del cual ya cité al principio, hizo un estudio que es necesario quizá rescatar de entre los escombros, porque me refiero propiamente a un estudio que pues, se hizo a mitad del siglo pasado y que antes del Concilio Vaticano II, bueno, pues era, podríamos decirlo, una literatura de cabecera para todo aquel que quiere profundizar la apologética. Como dije, sin menospreciar escritos de otros autores eh, antes de esos escritos, desde luego están los padres de la iglesia. Pero me refiero a este porque considero que es un estudio propiamente bien fundamentado, bien organizado, a razón de lo que voy a decir. El padre Nicolás Marín Negruela, propiamente era un miembro del Consejo de Investigaciones Científicas, catedrático de Teología y de Apologética. En su estudio, él divide la apologética en 3 apartados, y creo que esos 3 apartados, bueno, pues son los apartados que no es otra cosa más que los fundamentos de la fe, o lo que, como dije y repunto, lo que en la actualidad es la teología fundamental. Bien, eh, cito propiamente a Negruela porque creo que me ha gustado esa parte de cómo ha vivido la apologética. Sin embargo, podría citar a este gran escritor que mucho tiempo se llevó también en los seminarios y en las escuelas católicas. Me refiero al padre Rafael Faria, que hace un estudio propiamente de la doctrina en un contexto teológico, apologético, científico, y obviamente esa parte pues es un complemento muy bueno de uno de los grandes libros que también fue del siglo pasado, que si no mal recuerdo, ese libro se llama Curso Superior de Religión, por propiamente el padre Rafael Faria, en donde eso no solamente tenía un conocimiento nada más general, sino que era un estudio filosófico, teológico, histórico y apologético. Es decir, ese libro está mirado a través de esas ciencias, de la teología, de la filosofía y de la historia y de la apologética, en donde propiamente plasma el contexto de la doctrina o los fundamentos de la fe, o lo que hoy, como decía, denominado teología fundamental. Sin embargo, bueno, pues cito a Neveruela porque obviamente lo que plasma creo que tiene un sentido de lógica, pero además que es el mismo estudio de la teología fundamental. Neveruela divide propiamente en 3 apartados la parte de la apologética, y la primera él le llama el espiritualismo, en donde hay que estudiar el contexto propiamente de lo que no es material, y me refiero, por eso de ahí la palabra lo divide en espiritualismo, puesto que el espíritu propiamente no es materia. Y entonces, dentro de esa primera parte, él habla propiamente el estudio de la existencia de Dios.
Dios existe. Obviamente, como lo dije en otros videos, cuando hablamos en términos ya teológicos, filosóficos, no podemos decir Dios existe. Simplemente decimos Dios es. A razón que Dios, tal como decimos dentro de la doctrina, es principio y fin, alfa y omega. Siempre ha estado, por lo tanto, Dios es. Ya hablando en términos filosóficos. Sin embargo, propiamente en ese estudio, bueno, pues ahí se va explicando la existencia de Dios. Como sabemos, ya haciendo un estudio, que ahora obviamente no lo vamos a hacer, porque solamente es la explicación de la teología, de la apologética, de la teología fundamental, de manera general, no podemos propiamente entrar todavía a un tema como tal. Sin embargo, bueno, pues tocar de manera general que cuando se hace el estudio de Dios, podemos saber las pruebas de la existencia de Dios por el orden que hay dentro del cosmos, dentro de la naturaleza, porque todo tiene un orden, de tal manera que ese orden no lo puso el hombre por el movimiento que existe. Sabemos que la Tierra, hoy científicamente comprobado, tiene dos movimientos, el movimiento de rotación y traslación. Y sabemos que el movimiento de traslación nos da las 4 estaciones del año. Sabemos que el movimiento de rotación nos da el día y la noche a través de las 24 horas. Pues está científicamente comprobado. Sin embargo, ese movimiento no lo puso el hombre, pues todo hombre que ha nacido propiamente en este planeta Tierra y se ha dado cuenta propiamente que ve en el trayecto del tiempo de los 365 días del año que propiamente hay cambios climáticos que nos dan las estaciones del año. Y eso no lo puso el hombre. Es decir, que a través del orden y el movimiento podemos saber que existe un Dios. Además, por la creencia milenaria que todo hombre, como dije al principio, es por naturaleza religioso o tiende a creer siempre en algo o en alguien superior a él. Es religioso por naturaleza. Es una creencia universal. La pregunta sería, ¿quién infundió dentro de su cerebro la creencia en alguien o en algo superior? Dios lo crea a su imagen y semejanza. Así que, por eso también Negruela, cuando habla propiamente del espiritualismo, no solamente habla de la existencia de Dios, sino también la existencia del hombre, pero este hombre propiamente con un alma que tiene y esa alma es espiritual. Es decir, el hombre y la existencia del alma. Porque ciertamente como sabemos, comprobado a través de la razón, a través de la inteligencia, que todo hombre aquí en la tierra siempre busca la felicidad. Y esa felicidad, como sabemos, no puede darse de manera completa en este cosmos, porque cuando muere se termina. Sin embargo, si tiene propiamente la idea, si tiene la certeza, si tiene propiamente esa ambición de ser feliz, por lo tanto, alguien le clavó ese contexto de una felicidad que no se acaba y que se alcanza propiamente dentro de la eternidad de Dios. El hombre es inmortal a razón de que tiene un alma espiritual y por eso se explica propiamente que el alma, lo que no es materia, es propiamente el contexto de, no, podríamos decirlo así, de los atributos del alma. Tiene libertad, tiene voluntad, tiene sentimientos. Y los sentimientos no es materia. La libertad no es materia. La voluntad no es materia. Y sin embargo, existe dentro de cualquier ser humano. Tiene inteligencia, tiene sentimientos, tiene voluntad, tiene libre albedrío. Y eso propiamente no es materia. De tal manera que en el trayecto de los estudios científicos biológicos han destapado infinidad de cerebros, muchos neurólogos, incluso partiendo el cerebro para ver dónde está el pensamiento, puesto que se sabe hasta el día de hoy científicamente que el pensamiento se gesta en el cerebro. Sin embargo, han hecho trizas, por decirlo así de una manera coloquial, el cerebro y no han encontrado el pensamiento, porque el pensamiento no es material. Luego entonces, cuando se hace ese estudio en la apologética de estudiar al hombre y propiamente la existencia del alma y descubrir que el alma es espiritual y que tiene estas características, entonces vamos llegando a verdades y a certezas que nos dicta la razón, pero además que lo acabo de decir en un contexto científico. Científicamente, hasta el día de hoy, no se sabe propiamente dónde está el pensamiento, porque no es materia. Aunque se sepa que se gesta propiamente en el cerebro, cuando se descuartiza el cerebro no han encontrado el pensamiento. Lo mismo díganse de los sentimientos. Durante mucho tiempo decían propiamente que los sentimientos estaban en el corazón, por eso hasta el día de hoy cuando dicen
te amo, plasman un corazón, a hacer referencia al corazón. Bueno, también los expertos en el corazón han abierto y han descubierto solamente que está el miocardio y el pericardio y las arterias, etcétera, etcétera, y que bombea la sangre en un estudio científico. Pues no han encontrado los sentimientos ahí. Y sin embargo, el hombre tiene sentimientos. Así que cuando se comienza a hacer el estudio de la apologética, entonces no dan razones. Por eso decíamos que lo que había dicho Negruela, las razones propiamente para creer. Y obviamente en esa parte espiritual también se estudia la parte de la religión y obviamente los errores contrarios a la religión. Cuando hablamos en este contexto de religión, a veces se suele preguntar a la gente, ¿qué religión profesas? Bueno, y puede decir, ¿qué religión profesas? Pero si se le pregunta el término, ¿qué significa la palabra religión? La palabra etimológica, no la saben definir. Incluso muchos católicos cristianos que profesan la religión cristiana católica, pues tampoco a veces saben definir la misma palabra etimológica religión, que viene del griego y del latín religere, religare, es decir, reelección, reelegir, ligamento. Estamos ligados propiamente a Dios, propiamente por naturaleza, cuando Dios nos creó. De tal manera que ese ligamento no es otra cosa la palabra religión que del término etimológico religere, religare, ligamento, estamos ligados a nuestro Creador propiamente por naturaleza. De tal manera que el término religión no es otra cosa más que el conjunto de deberes que nacen de nuestro ligamento con Dios y que tenemos para con el mismo Dios. Usted y yo tenemos un deber con Dios de tributarle todo honra suprema, que no es otra cosa más que la adoración, o en otros términos, la latría, los tipos de culto que existen, ¿no? La latría. Así que es la adoración suprema. Y entonces, al descubrir esas verdades, que yo estoy ligado con Dios y al conocer a Dios a través, que como ya dije, profundizando no solamente mi creencia, que yo creo un Diosito, es que así me lo enseñaron, es que no, profundizando propiamente ya los fundamentos de la fe, llegamos a esas verdades y entonces conocemos con certeza y a partir de ahí entonces conocemos, hacemos las cosas propiamente de lo que creemos, de lo que profesamos, con mayor perfección, con mayor claridad. Por eso es importante el estudio de la apologética. O, vuelvo a remarcar, la teología fundamental, llamada así, después del Concilio Vaticano II. Nigueruela propiamente también hace en el otro apartado, propiamente el estudio del cristianismo, refiriendo propiamente el cristianismo como tal, ya que cuando se habla de Dios, podemos saber propiamente a través de la Escritura que Dios se le reveló al pueblo judío, a través propiamente de los patriarcas, los jueces, los reyes y los profetas, y de manera específica a algunos hombres, como en el caso de Moisés, ¿no? Como el caso de Abraham, etcétera, etcétera. Bueno, cuando Negreuel habla acerca del cristianismo propiamente, y habla también de la revelación cristiana, propiamente pasando por el Antiguo Testamento, donde los profetas anunciaron propiamente la venida del Hijo de Dios, el Mesías, cuyas profecías, pues precisamente por eso se llaman así, profecías mesiánicas, porque hablan de una manera un poco más minuciosa acerca del Mesías. Como Isaías 4:35, donde dice, Dios vendrá a los suyos, Dios mismo vendrá. Y obviamente dice que cuando Dios venga, el cojo saltará de gusto, el ciego va a ver, etcétera, etcétera. Y entonces cuando viene nuestro Señor Jesucristo y hace esas acciones que se denominan milagros, porque doblan las leyes de la naturaleza, y es algo sobrenatural que solamente puede venir de Dios, de tal manera que cuando se hace eso, podemos saber propiamente que Dios se ha hecho presente. Y obviamente esas revelaciones del cristianismo a razón de la palabra Cristo, que significa el ungido, el Mesías, el que había de venir. Entonces, en ese estudio del cristianismo va plasmando esas verdades, como dijimos, razones para creer, razones no solamente de fe, razones bíblicas, razones teológicas, razones filosóficas, razones científicas, y obviamente se va comprobando que Dios propiamente se reveló a través de su Hijo Jesucristo. De ahí la palabra, el contexto cristianismo. Y obviamente el cristianismo cuando lo ve, pues no solamente ve el contexto de la escritura, hay que ver la historicidad, es decir, que el cristianismo no solamente fue conocido por el pueblo judío, por los primeros que se convirtieron. Cuando vemos el cristianismo, vemos propiamente que el cristianismo ha existido propiamente, llamado así precisamente, como dije, del nombre de Cristo, hasta el día de hoy. Y que ese cristianismo propiamente no es otra cosa más que ya en conjunto el contexto de la verdad revelada, el hecho propiamente de la divinidad de Jesucristo y obviamente los errores contrarios. Y para eso tenemos que también buscar en la historia.
Y muchos es que han escrito acerca del cristianismo, tal es el caso de los primeros siglos del cristianismo, Plinio, Tácito, Flavio Josefo, Seutonio, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos escritores que no son cristianos, porque tendríamos que pensar, bueno, es que los escritores cristianos escribieron a su favor, no, pues ahí está, Flavio Josefo era judío, Tácito era romano, etcétera, etcétera. Y obviamente el cristianismo plasma la divinidad de Jesucristo. Cuando me refiero a la divinidad de Jesucristo, propiamente es conocer el fundamento sólido teológico de que Jesús es Dios. Eso ya hay otros videos en los cuales he demostrado que Jesús es Dios, y el último video que se pasó propiamente hablaba del concilio propiamente de Nicea y Constantinopla, donde propiamente surge el credo niceno-constantinopolitano para clarificar con toda certeza que Jesús es verdadero Dios, verdadero hombre, ya que muchas corrientes propiamente, y por eso decía al principio, que Dios no necesita que lo defienda nadie. Efectivamente, Dios no necesita que lo defienda nadie. Dios se basta por sí mismo. Sin embargo, su doctrina es necesario conocerla para poder defender o refutar las doctrinas contrarias. En este caso, cuando decían que Jesús no era Dios, en el caso de Arrio, o nestoriano, de los nestorianos, que negaba propiamente la maternidad de María, y por eso el concilio también, para poder refutar a Nestorio, María es la Teotocos, verdadera Madre de Dios. Así lo mismo con Arrio, que negaba que Jesús o era Dios o era hombre, pero no podía ser los dos. Y entonces por eso, en la reunión del concilio de Nicea y después Constantinopla para reafirmarlo, se dijo con toda claridad que Jesucristo era y es consubstancial al Padre, de la misma sustancia que el Padre. Hoy decimos en el credo, de la misma naturaleza. El Padre es Dios, la misma naturaleza tiene el Hijo, por lo tanto es Dios. O la misma sustancia, que esa era la palabrita propiamente teológica de aquellos tiempos. Entonces, Negueruela propiamente plasma el estudio del cristianismo, la divinidad de Jesucristo, como acabo de decir, no solo en contexto bíblico, como dije. Hay que tener un estudio precisamente profundo de apologética para descubrir propiamente en un contexto científico. ¿Qué hombre puede caminar por el agua en un contexto científico? Nadie. Jesucristo lo hizo. Entonces metemos ciencia. Así que de tal manera, ¿qué hombre puede predecir el futuro? Nadie. Solamente Dios conoce el futuro. Y Jesucristo dijo con claridad en una ocasión cuando visitaba propiamente el templo de Jerusalén: en verdad os digo que de este templo no quedará piedra sobre piedra. Y esa profecía se cumplió de manera exacta en el año 70 por el general Vespasiano, cuyo padre era Tito Vespasiano, y obviamente, efectivamente, se destruyó el templo de Jerusalén hacia el año 70, y de ahí propiamente se desplomó y no quedó piedra sobre piedra. El muro de los lamentos que existe hoy en Jerusalén no es otra cosa más que una reconstrucción de lo que quedó ahí propiamente de los rescoldos. Y esa parte es una profecía. ¿Quién puede conocer el futuro? Solamente Dios. Y por eso cuando metemos ese estudio, nos damos cuenta que efectivamente el cristianismo ha sido revelado por Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, y tenemos datos históricos, y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo sabemos que es verdadero Dios, verdadero hombre. Y de eso podemos ya propiamente anunciar y denunciar que hay errores propiamente contrarios al cristianismo. Para eso sirve la apologética. Después, el tercer punto que plasma Negueruela acerca propiamente de ese estudio de apologética, lo hace a través del estudio del catolicismo. Bien, cuando habla acerca del estudio del catolicismo, se refiere propiamente a que nuestro Señor Jesucristo fundó una iglesia, la Iglesia Católica. Y entonces tendríamos que decir ese contexto de cuestión de razonamiento lógico. Razonamiento lógico. Si hay un solo Dios verdadero, ¿cuántas religiones verdaderas debe haber? Solamente una. Es cuestión de razonamiento lógico. Un solo Dios, por lo tanto, Él se revela, funda una iglesia. ¿Cuántas iglesias verdaderas deben existir si hay un solo Dios? Solamente debe existir una. Y esa debe ser verdadera y debe ser buena. O sea, es por razón lógica. Ese es el estudio de la apologética. Hay un solo Dios, por lo tanto, no puede haber muchas religiones que digan que tienen la verdad. Tal como lo revela en Mateo 16:18. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella.
En un estudio bíblico, dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edifiqué una, no dijo mis, una. Y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Bueno, pues hoy tenemos con evidencia histórica que la Iglesia Católica lleva 2025 años y no ha sucumbido. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y han pasado 2000 años y un claro evidente de milagro es que esta iglesia sigue en pie, sigue firme, creyendo las mismas verdades reveladas, practicando los mismos sacramentos, practicando la misma doctrina y no ha sucumbido. Decían que Napoleón Bonaparte había dicho que iba a destruir la iglesia y que algunos decían, no, si nosotros que somos pecadores y estamos desde dentro no la hemos podido, decían los obispos, no la hemos podido destruir con nuestros pecados por dentro, ¿cómo la vas a destruir tú por fuera? Y ciertamente murió Napoleón y la iglesia sigue viva. Este filósofo Nietzsche decía propiamente que Dios era propiamente, ya había sido pasado de moda, ¿no? Pero pues Nietzsche ya está 3 metros bajo tierra y la iglesia sigue presente, ¿no? Cuando escribió el libro del Anticristo. Así que cuando se hace el estudio de la apologética, se estudia propiamente la fundación de la Iglesia Católica y obviamente se estudian las notas de esa religión católica, la Iglesia Católica. Y por eso en la doctrina, cuando vemos las notas, decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y bueno, podríamos decirlo que en términos coloquiales le ponemos el apellido de romana, Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, pues tiene su explicación, como ya dije, en la apologética, en los fundamentos de la fe, decimos por qué es una, por qué es santa. Bueno, explicando una por una, obviamente, nos requiere un video completo, etcétera, quizá varios, no lo sé, pero de manera general decimos que es una precisamente porque Jesucristo así dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré dijo una, no digo en singular, no dijo en plural, varias, de tal manera que es una. Y obviamente ahí entendemos el contexto de la lógica, de razonamiento lógico. Un solo Dios, por lo tanto solamente puede haber una iglesia verdadera. Así que es santa, decíamos que es santa, pues podríamos decir, bueno, la iglesia es santa, pues dice, no, es que ustedes dicen que son santos y que no, no, la iglesia es santa porque su fundador es santo. Y esta iglesia que nuestro Señor Jesucristo fundó, tiene la capacidad propiamente para que todos aquellos que practican el cristianismo católico pueden llegar a la santidad. De tal manera que la iglesia, en todo tiempo, en todo espacio histórico, en lo que lleva de sus 1025 años, nunca ha dejado de dar santos, precisamente por eso la iglesia es católica y santa. Y no porque todos los que integremos la iglesia católica no seamos santos, la iglesia deja de dar santos. La iglesia en todo tiempo, todo espacio histórico, he dicho, ha dado santos. A veces en Inglaterra, a veces en España, a veces en México, y por eso tenemos dentro del calendario litúrgico 365 días en donde diariamente se celebra 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 santos por día, llamado propiamente la parte del calendario del santoral, y ahí en ese calendario está el santoral en esos 365 días del año. Así que es santa, católica, porque el contexto católico ya decían que de los primeros que había dicho el cristianismo, dándole el nombre de católico, se decía que ha sido San Ignacio Obispo, que había conocido al apóstol San Juan, y que él propiamente va a poner esa parte de el nombre de católico. Decía un obispo español, decía, cristiano es mi nombre, católico mi apellido. Así que la parte católica no es otra cosa más que significa universal, y universal a razón y entendiendo de lo que reveló nuestro Señor Jesucristo cuando se fue en la ascensión y después de la llegada del Espíritu Santo, les dijo, permanezcan en Jerusalén porque serán revestidos de una fuerza del alto y Él los guiará hacia la verdad plena. Y les había dicho propiamente, no como invitación, sino como orden, vayan y prediquen el Evangelio en todo el mundo. Así que luego entonces, cuando hablamos de católica, decimos que es universal porque tiene que llegar a todo el mundo. Una, santa, católica y apostólica. Porque cuando nos metemos al estudio riguroso de la apologética o de la teología fundamental, nos damos cuenta que la única iglesia que tiene propiamente sucesión apostólica, es decir, cuyos apóstoles, esos 12
impusieron manos a otros para que siguiera la iglesia, puesto que la iglesia va a permanecer hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. La sucesión apostólica, los sucesores propiamente vienen hasta el día de hoy, como sabemos. Y por eso decíamos propiamente, con toda certeza, que dentro de la iglesia, hasta Juan Pablo II, habían existido 265 papas sin interrupción. Después Benedicto XVI, después el Papa Francisco, y hoy tenemos propiamente al Papa León XIV. De tal manera que podemos decir, sin errancia, que la iglesia ha tenido 268 sucesores desde el Papa León XIV hasta San Pedro. Y asimismo, los apóstoles, los 12 apóstoles, pues hay que recordar que Judas, bueno, pues se suicidó, pero que los apóstoles se reunieron para elegir al apóstol Matías, San Matías. Y todos ellos han hecho un sucesor. Por eso sabemos por la historia, dijimos, porque pues metemos datos no solamente bíblicos, sabemos por la historia propiamente ese contexto de que venía el Papa, Pedro, Lino, Clemente, etcétera, etcétera. Así como sabemos que Juan propiamente también le impuso manos a otros, dentro de ellos propiamente o a los que conocía. San Policarpo, por ejemplo, San Ignacio Obispo, o de Antioquía, que también se conoce así. Así que ese estudio propiamente que hace Negaruela, pues es un estudio que habla ya propiamente de la iglesia y las notas de la iglesia católica, apostólica y romana. Bueno, yo decía hace rato, le poníamos por esa parte de su apellido, ¿no? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Bueno, pues sí, porque hacia el año 64, 67, en las persecuciones de Nerón, en donde llega Pablo y llega Pedro, Pedro ya está para huir de Roma por las mismas persecuciones y cuenta propiamente la tradición que se le aparece Jesucristo. ¿A dónde vas, Pedro? Le pregunta Pedro a Jesús, ¿a dónde vas? Quo vadis Dominus, ¿dónde vas, Señor? Y voy a que me crucifiquen de nuevo. Y entonces Pedro entiende propiamente que Jesucristo ha sido crucificado de tal manera que se regresa, porque él ya estaba para huir, para salir y salir ileso de las persecuciones. Sin embargo, se regresa y efectivamente es crucificado. Y en esa parte donde es crucificado, vemos propiamente el temple, la enseñanza que ha asimilado San Pedro, que cuando lo están crucificando dice, es mucho honor morir como ha muerto mi maestro. Así que no quiero que me crucifiquen de la misma manera mi maestro. Volteen la cruz al revés y a Pedro lo crucifican con la cruz al revés. No era digno de morir como moría su maestro. Bueno, y así recibe el martirio Pedro. Estamos hablando años 64, años 67 de la era cristiana, y propiamente a partir de ahí la sede, vamos a llamarla así, se volvió Roma, lo que hoy es el Vaticano. De tal manera que por eso le ponemos el apellido. La iglesia es una santa, católica, apostólica y romana, a razón propiamente la sede. Aunque sabemos por la historia que en algunas ocasiones, bueno, pues estaba en Aviñón, el Papa huía propiamente de las persecuciones, estaba en otro lugar, en Francia, etcétera. Pero obviamente siempre ese apellido, como dije, de una manera muy coloquial, Iglesia Católica Apostólica y Romana. Bueno, y podemos ver la historia, como cuando el Papa está en otros lados, aparece siempre Dios manda, como dije, la iglesia es católica, apostólica y santa, porque siempre ha habido santos en todo tiempo, en todo lugar. En ese caso, cuando un papa estaba fuera y aparece Catalina de Siena y le manda cartas al papa para que se regrese propiamente a Roma, donde es la sede. Bueno, dentro de esa parte, obviamente, también del catolicismo, no solamente habla hacer catolicismo, sino habla propiamente que esa religión que fundó nuestro Señor Jesucristo, bueno, la iglesia, pues vaya, religión y iglesia, los términos son un poquito, vamos a decirlo así, ambivalentes, por si podríamos llamarlo así, religión católica. Pero cuando habla propiamente de ese contexto del catolicismo, obviamente tiene que meter que está fundada en un contexto bíblico. Y así por eso se hace el estudio de lo bíblico, pero no solamente la Biblia, sino la tradición, cuyo a veces otro cree y dice, no, es que son las tradiciones, sí, porque él entiende por tradiciones propiamente las costumbres de origen muchas veces pagano, o de las costumbres culturales. Cuando la iglesia habla de tradición, no habla propiamente de una transmisión propiamente cultural, de costumbres propiamente paganas. La palabra tradición viene del término latino tradere, que significa transmisión de una verdad o cosa sagrada. De tal manera que cuando hablamos de la tradición, bueno, habría que ver propiamente el estudio de la didache,
que es el primer documento donde plasma propiamente cómo vivían los primeros cristianos, qué es lo que hacían y por qué lo hacían, y obviamente eso fue lo que se transmitió. Eso que no se escribió, pero que se practicó, se fue transmitiendo de generación en generación y por eso se llama tradición divina. La transmisión de una verdad que predicó nuestro Señor Jesucristo, pero que no se escribió. Así que por eso, cuando vemos el catolicismo, sabemos con toda certeza que la iglesia no solamente tiene la Biblia nada más, como otros credos, sino que tiene Biblia y tradición. Y obviamente, bueno, pues eso también ya lo he explicado en otro video donde he hablado acerca de la Biblia y tradición y un poquito acerca de este documento del Papa Pablo VI, la Dei Verbum, en donde propiamente plasma la parte de la escritura, ¿no? No, perdón, no la Dei Verbum, a ver si ahorita me recuerdo de esa encíclica, de ese documento. Pero, obviamente, como dije, bueno, ya quedó explicado. De tal manera que hay un documento propiamente del Papa Pablo VI en donde habla de la parte de iglesia, perdón, Biblia y tradición. Y tienen la misma veneración, tal como dijo el Papa, hasta el día de hoy. Bueno, no solamente habla de la Biblia y la tradición, sino también habla acerca del magisterio de la iglesia, que también ya lo he explicado y espero hacer un video acerca de lo que es el magisterio de la iglesia, porque está el magisterio escrito, el magisterio vivo, y que pues a veces solamente, algunos incluso solamente quieren ver el magisterio escrito, lo que ya se escribió para atrás, y el magisterio vivo, propiamente, que sigue siendo el Papa y los obispos, pues a veces como que se disiente un tanto. Decía el padre Santiago Martín, perdón, un sacerdote español que a veces plasma noticias del Vaticano, decía, ahora el Papa León XIV, pues han dicho que tiene hijos liberales y hijos conservadores y que tiene que atender a los dos. Bueno, una especie de noticia así, ¿no? Y tenemos que entender propiamente que la iglesia ciertamente la asiste nuestro Señor Jesucristo, pero para eso dejó un encargado, el cual propiamente está en manos del magisterio. De ahí la palabra latina magister, maestros, se refiere propiamente a un maestro en la fe. Y obviamente el magisterio, que es papa y obispos, tiene un estudio muy profundo en donde propiamente el magisterio escrito, pues tenemos que ver la doctrina para poder saber el contexto de la historia de la iglesia, la eclesiología, y saber lo que dije hace rato, que esta iglesia católica apostólica romana siempre ha tenido los mismos sacramentos, siempre ha tenido el mismo credo, siempre ha creído las verdades reveladas por Dios, que son los dogmas, siempre ha mismo tenido propiamente los sacramentos y la misa, obviamente, ha sido la misma, que está plasmada en un contexto tanto en la sagrada tradición como en la misma escritura. Y por eso es importante conocer el magisterio y los estudios de los santos padres, padres latinos y padres griegos de los primeros siglos. Por eso muchos de ellos, pues obviamente también fueron apologistas, que como dije, por la defensa de la doctrina de los primeros siglos. Y así la apologética ha caminado en el trayecto de los siglos, como dije, pues qué decir del siglo XVI o en la Edad Media o en el siglo XVIII, pues la apologética siempre ha estado presente para defender propiamente la doctrina, y como ya dije, en resumen, después de lo que se ha expuesto de algunos conceptos de Negaruela o de Hilary o de Rusty, bueno, pues el resumen propiamente no es otra cosa más que la apologética, ciencia que establece con certeza los fundamentos de la fe ante la razón y ante la misma ciencia. Y en el tiempo histórico que lleva la Iglesia, bueno, pues siempre la iglesia ha sido perseguida, no solamente en el contexto humano, físico, del hecho de matar cristianos como tal, como lo hizo, por ejemplo, Mahoma en los primeros siglos, también todavía año 570, los primeros siglos del cristianismo, pues va avanzando el cristianismo, y en otros siglos, bueno, que decir de las cruzadas o las persecuciones que hubo en Francia, en Inglaterra, en México, la guerra cristera, etcétera, etcétera, y siempre propiamente la apologética ha estado presente para la defensa de la fe. Sin embargo, bueno, pues del Concilio Vaticano II, pues ha cambiado un poquito esa parte. Sin embargo, pues es la teología fundamental. En otras palabras, conocer de manera fundamentada
lo que creemos, por qué practicamos. Y de esa manera, el estudio de la apologética nos va a servir para hacer lo que San Pedro mencionaba. Primera de Pedro 3:16, estar prestos a dar razón de su fe y esperanza. Así que para poder hacer caso de lo que dijo el primer papa, tenemos que estar preparados, lo cual indica instruirnos, lo cual indica estudiar, lo cual indica profundizar los fundamentos de la fe para poder tener una fe en donde estemos plenamente convencidos, como dije, de lo que creemos, de lo que practicamos y de esa manera propiamente no ser crédulos, sino verdaderos creyentes. En un término de creyente, pensando propiamente en el principio del verbo activo, es decir, estar activos. Yo no puedo decir que soy boxeador si nunca he boxeado. Yo no puedo decir que soy corredor si nunca he corrido. Por lo tanto, si soy creyente, el principio activo es que ejecuto lo que creo, pero lo hago precisamente con plena certeza y con pleno fundamento. Y de eso, propiamente, es la apologética. Para que de esa manera yo pueda hacer una defensa de lo que creo, no para pelear, porque a veces precisamente la apologética a veces ha entendido eso, como es defensa, es como pensar en pelearme con el protestante, y no necesito pelearme con el protestante. Yo creo firmemente lo que practico, lo que creo y por qué creo, como había dicho el Nicolás de Urela o el padre Martínez, que decía propiamente en ese libro, se llama ¿Qué y por qué creo?, ¿no? Entonces, esa parte es poder entender los fundamentos de la fe, y eso se hace a través de un estudio de la teología fundamental, o lo que antes se estilaba decir la apologética, y que nos lleva propiamente, como dije, al estudio del magisterio, de los documentos, propiamente de la patrística, de la patrología, y desde luego del magisterio, las encíclicas, las exhortaciones. Escuché una vez decir a Juan Bosco, en un término muy coloquial, pero bien centrado, que a veces los católicos, cuando se le pregunta acerca del magisterio o el conocimiento de su iglesia, y decía, bueno, a ver, dentro de los católicos, incluso los que ya están dentro de una pastoral, ¿has leído por lo menos 5 encíclicas? Y a veces no conocen ninguna. El documento completo del Concilio Vaticano, y no lo conocen. El derecho canónico, y no lo conocen. A veces ni el catecismo de la Iglesia Católica del Papa Juan Pablo II. De tal manera que por eso es importante profundizar la fe, conocer la fe, y en este caso de este apartado de manera específica la apologética, o en este otro apartado que es la teología, bueno, de esa manera profundizamos para dar razón de nuestra fe y de nuestra esperanza, tal como lo dijo el apóstol, el príncipe de los apóstoles, San Pedro. Bueno, pues esto ha sido de manera general lo que es la exposición de la apologética. Dios te bendiga, nos vemos en la siguiente. Hasta ahí estamos. Dios, patria y libertad, piedad, estudio y acción.